Martín Redón, muy buenos días. Hola, buenos días. Seguimos aquí con Bruno Montano. Bruno, a ver, cuéntanos que este libro, repítame el título. El título es ¿Cómo hablar de libros que no se han leído? Vamos. No, es decir a los oyentes que de los libros que abro aquí, yo sí que me los he Eso leído. sí que lo tenía más preparado, sí. Además, los ojeáis y veis que están completamente subrayados. Es verdad. Damos Pero fe. sí que reconozco que en la librería muchas veces recomiendo libros que no he leído. Da la sensación porque tienes información sobre el libro, pero no los has leído, porque, como comentaba hace unos segundos, una vida entera dedicada 10 horas diarias a leer libros solo daría para leer el 10% de los libros que se publica en España en un año. ¿Y eso cuántos libros serían? 70-80 mil libros se publican en España al año. Joder, pues leer al año. 7.000 ya leer es 7.000 libros es una, durante claro, 10 horas al día. 10 horas al día acabas durante toda la vida. girulo perdido. Claro, por lo tanto, es prácticamente imposible. Ni Del siquiera todo. los libros canónicos que hay que leer obligatoriamente. Sí, pues el Es libro que hay tanto para leer. Hay tantísimo, claro. Pues se me ocurrió la idea porque un día, hablando con Mon, me preguntó, ¿tú has leído el Ulises de Joyce? Y le Yo dije, no me he atrevido nunca. Y le dije, pues no, lo tengo en casa, he leído mucho sobre el libro, podría dar el pego, podría soltar una charla sobre el Ulises de Joyce y parecer que lo he leído, pero no lo he leído, ¿no? Entonces se me ocurrió hablar de este libro que leí hace años, que es un libro que me pareció interesantísimo. Tiene aspecto como libro de autoayuda para lectores, pero es mucho, mucho más que eso. Es una reflexión profunda sobre la lectura y sobre el arte de leer, ¿no? Este libro fue polémico en su día porque se le tachó de antiintelectualista, se dijo que era un elogio de la incultura, un elogio de la no lectura. A mí me parece muy gracioso. Pero claro, sí, es que tiene toques irónicos, Claro. irónicos muy, muy importantes. David Aroncher, muy buenos días. Buenos días, Ramón y compañía. ¿Qué tal? Muy bien, hola, muy buenas, A ¿cómo ver. estamos, Bruno? Buenas, David. Pero claro, no es esto, es mucho más que esto. Es como decía, es una inteligente reflexión sobre la lectura y eso a la vez también un intento de desacralizar la lectura y desacralizar cierto tipo de libros. La tesis fundamental del libro es que es perfectamente posible hablar de libros que no has leído. hablar David. de libros y Qué además interesante. hablar de libros con propiedad, con inteligencia e incluso con autoridad de libros que no has leído. E incluso, llevando esta tesis al extremo, no debería leerse un libro del que luego tienes que hablar. Oscar Wilde, por ejemplo, siempre decía, yo jamás leo un libro que después tengo que reseñar, porque la lectura del libro me impediría decir realmente lo que yo pienso del libro. Entonces, esta tesis llevada al extremo lleva a situaciones tan rocambolescas como dos personas hablando apasionadamente de un libro, volcando un montón de datos sobre ese libro y ninguna de las dos se lo ha leído. Yo he tenido conversaciones de ese tipo. Hablar apasionadamente de un libro, contar un montón ¿Te de leíste cosas. 60 kilos? Sí. ¿Seguro? Sí, hombre, que ya no me fío de ti. que sí, que Pásale sí. un test. Cuando te entrevisté, lo abriste y viste que estaba todo subrayado. No me acuerdo, ¿eh? Pero a colación de lo que dice Bruno, fíjate el otro día que estuvo Eloy Tizón Sí. hablando del libro de Herido Leve, que yo creo que muchas veces en ese libro sí que te puedes acercar a la obra de un autor Sí. sin habértelo leído. Sí, solo, sí. solo Leyendo por cómo sus escribe, reseñas, claro. Sí, claro. Y a eso vamos. Esta tesis de que no se puede hablar o que se puede hablar de libros que no se han leído chirría un poco. Y chirría un poco sobre todo porque hay una triple obligación en esta sociedad. La obligación de leer y sobre todo la obligación de leer determinados títulos imprescindibles, la obligación de leer todo el libro, o sea, un libro que se empieza, hay que acabarlo, hay que leerlos de cabo Que a eso rabo. se me parece una tontería. ¿Pero por qué tengo que acabar un libro que no me interesa? Llevo 50 páginas que no me interesa a otra cosa. Claro. Hasta Pero no. 80 le doy yo. Vale, Incluso pero los- es que yo si empiezo un libro tengo que acabarlo. ¿Por qué? Pero no in- desperdicies tiempo. Pero incluso los que te interesan. Y una tercera obligación es la de tener que haber leído un libro para hablar de él. Entonces, claro, esa triple obligación da un poco de miedo y aparta a la gente de la literatura. Y a los que no aparta les hace mentirosos.
Porque como hablábamos antes, mucha gente que se dedica a los libros acaba mintiendo, acaba siendo hipócrita y diciendo que ha leído libros que no ha leído. Y por otra parte genera también sentimiento de culpa en los lectores porque dicen, vaya, no he leído el Ulises, seré desgraciado. Y te genera un sentimiento de culpa por no haber leído ciertos libros que están en el canon. Yo es que a veces ahí no tengo complejos y digo, no, yo es que no me atrevo a leer el Ulises. Con todo lo que me dicen, digo, ni me atrevo ni me Yo apetece. tampoco. A mí me para pasa estar con sufriendo. los clásicos, a veces que hay muchos que no me he leído y me siento Pero que culpable está muy por bien, no Pero leerlos. sin embargo es súper interesante, y eso me lo dijo Bruno, y es verdad, es súper interesante leer sobre el Ulises de Sí. Joyce, sobre todo lo que pasó. A mí me entró el gusanillo porque yo estuve en París en la Shakespeare and Company, que es donde se publicó por primera vez el Ulises, decimos, es un libro fundamental en la literatura, en historia de la literatura, el Ulises de James Joyce, pero que leerlo es de un farragoso, pero que te lees un párrafo y no se entendió nada y lo tienes que leer 4 veces. Y creo que el final... Pero página a página sí, ¿no? Y dices, que la cabeza te explota y dices, yo no estoy preparado. Y no sé si las últimas 20 y tantas o 30 y pico páginas está escrita seguida. Son casi todos pausas. monólogos interiores. Es la apoteosis del monólogo interior. Es un libro que transcurre en 24 horas, es un día, en la vida de 2-3 personajes, y está, como digo, lleno de monólogos interiores larguísimos y lleno de estructuras novedosas. Es un libro experimental en muchos sentidos. Es una gran obra de la literatura, pero es una grandísima obra, pero yo no me atrevo. Paladares muy selectos. Y juega con la literatura inglesa. Quiero decir, es uno de esos libros que leerlo traducido probablemente no tenga demasiado Entonces, sentido. claro, sí que es verdad que entre megalectores es de, tú has leído el Ulises, hombre, claro, y el otro, hombre, claro, ninguno de los dos lo ha leído. Claro. Hombre, ¿cómo no voy a leer el Ulises? Porque es como la prueba de fuego suprema de, ¿has leído el Ulises? Yo no he leído el Ulises. Pero lo Y, mejor por es- ejemplo, El ruido y la furia de Faulkner tampoco, pero he mentido y digo que sí. Con un amigo le dije, hombre, claro que lo he leído, porque El ruido y la furia también es, Sí. porque parece ser que hasta que no llevas 100 páginas no entiendes nada. Sí, yo lo he empezado Porque, y no he podido seguir. ese reflejo de la mente de un deficiente mental, de alguien que tiene problemas mentales. Entonces tú estás leyendo y no entiendes nada. Hasta que por fin, cuando creo que llevas más de 100 páginas, tú dices, claro, que esto es el monólogo interior de alguien pues que no tiene su sitio en la cabeza. Pero claro, para llegar ahí ya tiene que ser una prueba de fuego. Entonces ese ruido de la furia de Faulkner y dices, pues no, tampoco lo he leído. Pues hay un truco. Yo cuando digo, ¿te has leído Ulises de Dios? Sí. ¿Y has llegado a la parte del puente? Hombre, sí. Digo, pero es mentira. Y me han contestado, ¿y cómo acaba? Digo, no, sí, yo tampoco. Claro. Y él, a partir de aquí, a partir de esto, empieza a hacer una serie de reflexiones interesantísimas sobre qué significa leer, ¿no? Él dice que entre leer un libro de cabo a rabo y no leer nada del libro hay una gama de posibles lecturas alternativas, ¿no? Entonces dice, ojear un libro ya es una forma de leerlo, ojearlo linealmente, circularmente, aleatoriamente, ya es una forma de leerlo porque te haces una composición más o menos de qué significa el libro. Ya es una especie de prelectura o lectura incluso. Evocar o oír la evocación que hace otro del libro. Los oyentes que me oyen a mí hablar de determinados libros pueden considerar también que de alguna Sí, manera señor. los han leído. Yo en cenas he contado cosas que tú has contado aquí, pero como si fuesen mías. Claro, porque de alguna manera mi evocación Claro. te ha servido como lectura señor. del libro. Entonces, eso lo defiende Eco, por ejemplo, Humberto Eco. Y la anterior idea del ojeo la defiende Paul Valery, por ejemplo. O la idea de que es más importante saber ubicar un libro dentro de la gran biblioteca colectiva que haberlo leído. Esto lo defiende Musil, por ejemplo, en El hombre sin atributos, que también todos decimos que hemos leído, pero no hemos leído nadie. Yo tengo los 4 tomos y, que lo has leído, sí. He ojeado un poquito. Pues en ese libro hay un personaje muy interesante que es un bibliotecario que lanza un discurso sobre lo que debe hacer un buen bibliotecario y dice, un buen bibliotecario no debe leerse ningún libro, porque leer un libro, de acceder hasta su contenido último, perjudica la labor del bibliotecario. Un bibliotecario tiene que tener una gran visión de conjunto para poder ubicar cada libro dentro de ese conjunto de libros con el que se relaciona. Entonces es más importante muchas veces que leer el contenido y saber ubicarlo. Y otra reflexión que hace, muy interesante también, porque a todos nos pasa, y es que nada más a acabar de leer un libro empieza un proceso de olvido inevitable. Entonces, al cabo de unos años no recuerdas nada del libro, incluso no recuerdas ni siquiera si lo has leído. Entonces, él dice, un libro leído y olvidado es un libro leído. ¿Serías capaz de evocarlo? Por lo tanto, no es tan importante leer un libro. Seguramente muy bueno todo lo que un dice, libro que lo ha evocado un compañero, un amigo, un profesor, causa más efecto en ti que un libro leído hace 20 años y
del que ni siquiera recuerdas si lo has leído, ¿no? Muy buenas. Repíteme el título del libro el de Pierre Bayard. ¿Cómo hablar de libros que no se han leído? ¿Cómo hablar de libros? Que me lo quiero conseguir. ¿Me lo puedes conseguir? Mira. Sí, mira, lo tienes ahí. Pídemelo. Debo tener algún ejemplar, ya lo miramos. Pídemelo y me envía su mail luego y paso a recogerlo. Sí. Otro capítulo interesante es un capítulo en el que identifica varias situaciones comprometidas en la que los lectores o la gente que nos dedicamos a los libros tenemos que hablar de libros no leídos, ¿no? Situaciones, como digo, comprometedoras. Por ejemplo, No, es que no se me hace eso. Cuando haces una cena con escritores y tal, que todo el mundo va de shu, a ver quién controla más. Hombre, claro, y pones cara de, hostia, que no me pregunten demasiado que me van a pillar. Claro. Por ejemplo, tienes que hablar en la radio de un libro que no has leído. Es una situación comprometedora y que puede salirte de rositas si tienes ciertos conocimientos en general de la literatura y consigues hacer eso de ubicarlo, relacionarlo y tal. Una situación comprometedora, o incluso a veces tienes que dar una conferencia y tienes que hablar de libros que no has leído y tienes que dar el pego y parecer que lo has leído. Bueno, otra situación comprometedora es cuando tienes que hablar con el autor del libro. Tú y yo, que hacemos muchas entrevistas a autores, pues lo sabemos. A veces no hemos leído el libro del autor. Yo por ser siempre muy prudente. Pero una pregunta, ¿normalmente se dice? Es decir... No, hombre, nunca, al autor nunca. Se da por hecho de que se ha leído. Claro, tú no quieres ser autor. Mira, la verdad es que no me lo he leído, una mierda. Vamos, tú te quedas como una rata. Ni con un puntito de sinceridad, digo, diagonal, con mucho gusto, pero... No lo perdonan. Ten en cuenta que los escritores en general tienen un ego que es espantoso. Es una cosa, a mí lo reconozco, vale, tengo alguna amistad con algún escritor, pero yo huyo de comidas, cenas con escritores, eso, no, 8 escritores, tal, calla. Sí. Es lo peor. 8 negritos. Es lo peor. Hay competición por la metáfora, ¿no? Es lo peor, porque todo el mundo quiere hablar de lo suyo. Y hay una anécdota muy buena que leí, no me acuerdo en qué libro de Bukowski, Menuda fiesta, tiene que ser. que conoce una mujer algo y le dice, yo soy exmujer de... de Los desnudos y los muertos. No, Norman Mailer. Soy la exmujer de Norman Mailer y coincidí con usted y en aquel momento era mi marido y tal y cual. Y Bukowski escribe, que me pareció maravilloso, y dijo, miren, me importa un bledo, porque todos los escritores solo queremos hablar de nuestro propio zurullo, no del de los demás. Y es así. Es así. Sí. Entonces yo huyo mogollón de cualquier cosa que tenga que ver así, no debería decirlo a lo mejor en público, pero... Y uno de mis grandes amigos, y nos hicimos muy amigos por eso, es César Pérez Gellida, y fue porque un día íbamos andando los dos por la calle y me dice, Ramón, también hacemos una cena, una comida con algo. Y si nos quedamos y digo, guau, de puta madre, tío, nos vamos tú y yo. Y me dice, es que yo, esto de las comidas y cenas con escritores, y con you well, nos fuimos los dos a nuestra bola. Porque ahí hay un puntito, yo no sé si pasa en el mundo del deporte, en el de la salud, en el tal, pero en el de la literatura, bueno, y las camarillas que hay, los celos que hay. Y luego, por ejemplo, algo muy triste, viene un gran escritor, ¿no? O sea, el campeón de todos, y nos tenemos que ir todos a cenar. La peña se pelea por estar al ladito del gran escritor, del más famoso. ¿Y sabes por qué? Porque como el tío diga algo bueno de ti en redes, un artículo o algo, te pone en órbita. Y entonces es una de codazos que es muy deprimente. Y dices, no, yo no quiero... Porque, oye, vente a cenar, que es que viene a cenar tal. Y digo, ¿y cuántos somos? Bueno, somos 20, da igual. Porque mira, no, somos 3, guay, porque sí que conoces a ese autor, que normalmente es del extranjero o algo, le conoces y tal, y mola, pero no, claro, porque claro, como ha venido el gran hombre, se apunta todo el mundo que puede, yo puedo ir, y entonces todo el mundo quiere estar al ladito de él y hablar de, pues, de una vez y hacerse el ingenioso. Pero así y es pasas desapercibido. patético. Vas, has quedado bien. No, pero no sirve para nada. Si es que más son cosas muy aburridas. Yo prefiero estar en mi palo cueva, vamos, leyendo, por ejemplo, leyendo algo de ese autor, si me interesa. Sí. Pues bueno, otra de las situaciones comprometidas, por ejemplo, es delante de un profesor que te está examinando y tienes que hablar o te propone hablar de algún libro que no has leído. Entonces también recurre a una serie de técnicas para poder salir airoso de esta situación. Y otra muy interesante también, y que yo creo que todos los lectores lo hemos intentado alguna vez, y es intentar seducir a una persona diciéndole que has leído un libro que le gusta mucho a ella, pero que no has leído. Pero que tú crees que como técnica de seducción puede funcionar y empiezas a hablarle apasionadamente de un libro que sabes que le gusta a él o a ella, pero que no has leído. Esta también hay que tener talento para salir airoso de esa situación. En el Día de la Marmota lo hace. Sí. Sí. Lo hace en el Día de la Marmota. Sí.
Y al final, él dice, bueno, hay una serie de situaciones comprometidas y hay una serie de salidas elegantes para estas situaciones comprometidas. Y pasa en un capítulo a hablar de una serie de consejos, que esta, digamos, es la parte más de autoayuda, pero también la parte más interesante sobre qué estrategia utilizar, ¿no?, para salir airoso, ¿no? Y habla de, por ejemplo, no tener vergüenza, porque en definitiva, cuando hablas de los libros que te gustan, leídos o no, estás hablando en el fondo de ti mismo y da a veces vergüenza. Pues no hay que tener vergüenza. Por ejemplo, tratar de imponer tu criterio. Él dice que el contenido y el valor de los textos es móvil y tu opinión es tan válida como la de otro, entonces defiende tu posición hasta el final. Otra cosa que recomienda es ser muy creativo. El lector debe ser creativo y el libro, aunque parcialmente leído, debe dar pie a que tú elabores toda una teoría creativa sobre él. Incluso dice, si consigues hacer esto durante un tiempo, al final vas a encarrilar tu carrera de escritor. Eso yo lo he oído aquí. O sea, yo os he oído alguna vez con algún autor decir, tu libro me ha recordado al libro de no sé qué, que la trama empieza tal, y te digo, ostras, está hablando de otro libro y el otro está encantado. Sí. Esto es una trampa, no se ha dado cuenta. O sea, yo, esa estrategia yo aquí la he oído. A veces sí que he pillado a gente de, ay, me encantó tu novela, tal y cual, y empiezan a hablar y te das perfectamente cuenta de que no se lo ha leído, pero te callas por pudor y dices, a ver, voy a decir, porque empieza a leer y dices, no, que no te lo has leído, que no te lo has leído, y lo notas, pero dices, bueno, tampoco voy a ir de pureta y, oiga, usted no se lo ha leído. Me sorprendió que en Barcelona la mayoría de la gente que entrevistaba sí que se lo habían leído. Y hubo uno que dijo, oye, es que no me ha dado tiempo y solo he llegado a la mitad, y dije, de cuánta sinceridad. Es algo que me dejó muy sorprendido. Porque normalmente los autores, cuando van de promoción, son perfectamente conscientes que nadie se ha leído el libro, porque además no hay tiempo. Yo he recibido 10 o 15 libros en el plazo de una semana, porque llega a la feria del libro y tal, y estoy entrevistando a todo el mundo. Pues me he podido leer algún trozo por aquí, otro trozo por allá, y hay algunos que no me he leído. Y has contado, es que yo digo un poco, ¿has contado, Ramón, la técnica cuál es? ¿O eso te lo guardas? Si has leído bastante en esta vida, siempre tienes recursos. Porque yo, siempre te yo a veces algo, te veo sí. Con los autores muy suelto y a veces pienso. No, y a veces diré, verdad, hemos sacado y me dices, ¿qué tal el libro? Y yo te he dicho, no me lo he leído. Y tú dices, ¿cómo? Sí, tienes dos o tres anotaciones como siempre y yo digo, no se lo ha leído. Pero Bruno nunca también hace eso. Pero bueno, ya, si es de... Bruno... Si solo tienes que ver el guión. Que es el líder de Trabalibros, que ¿cuántos seguidores tenéis? ¿Medio millón? Pues estamos acercándonos a medio millón. A medio millón de seguidores en Trabalibros. Y Bruno recibe al día varios libros, no se puede leer todo. No. Se leerá la gallera cuando se lo envíen y ya está. Y ese mes ya no te leas nada más. Recibo muchos libros en casa, la mayoría de las veces no me da tiempo a prepararlo, porque a mí me gusta prepararlo bien, ya lo sabéis. Bien. Entonces rechazo muchos, con todo dolor de mi corazón, porque me parecen interesantes, pero no me da tiempo, porque somos dos personas, mi mujer y yo, entonces no me da tiempo. Y los que preparo sí, lo preparo muy bien. Por ejemplo, la semana pasada que entrevisté a De Prada. Sí, De Prada lo tenemos también aquí. Lo he entrevistado ya 4 veces. La primera vez que lo entrevisté, acabó la entrevista porque yo subrayo, abro el libro, le enseño, aquí has dicho esto, tal cual, lo asocio, lo relaciono. Cuando acabamos la entrevista se levantó, yo no lo conocía de nada, me dio la mano y me dice, no sabes cómo te agradezco que te hayas leído mi libro. Sí, dice, ¿eres la porque somos conscientes que nunca se lo lee nadie. Y la... De Prada, es que vino que semana pasada y siempre tengo muy buen rollo con él y el anterior me lo leí, pero este no. Y que eso es otro. Yo me di cuenta que él se dio cuenta que no me lo había leído. Ostras, ¿sí? Me di cuenta. Porque me di cuenta. ¿Deslizaste en algún momento? ¿Te pilló a traspié? No, pero para es un tío muy inteligente. Claro. Y te mira a los ojos y lo sabe. Y además se acordaba de mí de la última vez que comimos juntos, que fue una comida muy chula, porque tío es una maravilla. Y entonces se acordaba de mí, tal cual. Y yo tuve un detalle al final, oye, avísame, te dije que me avisas cuando vengas a Madrid y quedamos. Y dije, es que no voy nunca en directo, Pero hubo un momento que dije, ay, que se ha dado cuenta que no me lo he leído. Por tu nivel de afirmaciones, porque era bajito. Se nota, porque si yo me lo hubiese leído hubiese sacado mucho más partido. Lo que pasa es que no pude. Pero le hubiese sacado muchísimo más partido. Yo no lo noté. Sí, la entrevista estuvo bien, pero en fin. Pero que ibas a contar, desde que De Prada se levantó y te dio la mano. Me dio la mano, me agradeció que lo hubiera leído y me dijo, eres la primera persona que me entrevista en esta promoción que se ha leído el libro.
Y claro, yo entiendo los periodistas profesionales, que muchos de ellos no son tampoco grandes lectores, reciben el dossier de prensa a primera hora de la mañana, tienen que entrevistarlo a las 11 y no les da tiempo ni a leer el dossier de prensa. Yo normalmente los dossieres de prensa no los leo porque al final acabas haciendo preguntas del dossier que son las que hace todo el mundo. Entonces yo me preparo mi propio dossier, mi propia documentación y en base a eso y lo que conozco del autor pues hago la entrevista. Pero sí lo agradecen, sí, aunque no es posible siempre. Con Eloy Tizón también, que lo entrevisté la semana pasada, yo ahí pues sí no había pude leído, leer sí. las 600 páginas, aunque me encantaba. Lo que hice fue leer 2 o 3 ensayitos o artículos de cada grupo en el que dividió el libro y bueno, resultó bien la entrevista, una charla interesantísima sobre literatura porque me pareció un tipo muy inteligente y con el que compartía mis ideas de la literatura. Fue muy, muy interesante. No leí las 600 páginas, pero sí leí lo suficiente, 100 intercaladas, como para hacer una buena composición del libro. Claro, la noche antes yo fui pillándome los autores que me gustaban, Claro. Marcel Schott, Mark Twain, Poe y Claro. pum, 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 y con eso ya Claro. iba sobrado. Pero de verdad me di cuenta, tío, me di cuenta que se dio cuenta y tampoco me lo dijo porque esta vez no te lo has leído, ¿eh? Pero yo me di cuenta y dije, ahí se ha dado cuenta. Pues fíjate, yo para leer... O sea, que ahí hay una serie de duelos soterrados que lo estamos destapando todo para el oyente, pero hay una serie de Julhal ahí siempre... Fíjate, Ramón, lo que hice con el libro de Prada, que luego se lo dije. ¿El último? El último. Sí, porque Lucía en la noche. La música de Shostakovich es muy importante. Claro, es que son esos detalles, ¿ves? Yo sé en la y no lo novela. sabía porque no me lo Yo leí. me leí el libro escuchando a Shostakovich y él me dijo, yo lo escribí escuchando a Shostakovich. Entonces, claro, para tener una comprensión Claro. mejor del libro, yo lo leí escuchando a Shostakovich, que Ahí es te lo ganaste. un autor muy importante en el desarrollo del libro. Pues yo ni le pregunté Porque por la es la música. música Oye, del miedo ya y el sabes miedo para tenía la un papel próxima. muy importante. De Qué todas buena, formas, Mar. lo que La próxima dice, vez te llamo, ¿no? Porque como este no atiende el móvil. lo que dice Ramón es cierto. Hace 10 años, cuando yo también hacía entrevistas, ¿te acuerdas dónde Sí. estábamos y tal? Había meses que se te juntaban a lo mejor 3, 4 libros y no dabas abasto. No puedes. Y yo sí que echaba mano en alguno de ellos, sobre todo el que no había entrevistado todavía, del informe de prensa, porque decías, aunque me A ver, lea a para eso lo trocitos, envían, las editoriales son Claro. conscientes y Claro. los autores Sí, son sí. conscientes. Yo cuando he ido por ahí que me entrevistaban, daba por supuesto que no se lo van a leer. Y sí que es verdad que de vez en cuando en Bilbao también me encontré uno que lo leyó y le apasionó y tal y cual, pero te das cuenta enseguida quién pregunta. Entonces ahí ya entran, si se fija la gente, hay autores que inmediatamente ponen el piloto automático. Y tú preguntes lo que preguntes, ellos van... Exacto. ¿Qué te recomiendan siempre? Que yo no lo voy a decir si tengo gira la próxima vez. No, pero este libro es muy entretenido, es para todos los públicos, entretiene. Ellos siempre van con el rollo de, porque en las editoriales te dicen, tú di que es entretenido, porque hay que vender el entretenimiento, que vemos esa sociedad donde prima el entretenimiento, o sea, tú Que no te vas a aburrir. No, pues que no te vas a aburrir. Se lee fácil. Y que gusta, sí, a niños, mayores, jóvenes, y minerales, vegetales y sí, delfines. 60 kilos es para toda la Sí, familia. sí, Que claro. tiene, muy que tiene un romántico. misterio escondido. Sí, sí, sí. Hay una serie. Entonces tú vas preguntando, hay unos que son muy profesionales y tú preguntas lo que preguntes y ellos enseguida ¡shum! van a colocar su mensaje. También lo he oído aquí muchas Sí. veces, ¿eh? Bruno, Sí, para acabar ¿Algo con, más? antes de que Silvia nos lea un textito que he seleccionado, una idea muy interesante que pone en contacto las dos facetas del autor de este libro, y es el psicoanálisis y la literatura. Él es profesor de literatura, escritor, académico francés, pero psicoanalista también, ¿no? Entonces, en el último capítulo hace una reflexión muy interesante y dice, los libros que leemos y los que no leemos nos dicen mucho sobre nosotros mismos, y la práctica de la lectura es una especie de autopsicoanálisis que nos hacemos nosotros a nosotros mismos, interesantísimo, ¿no? Entonces Silvia nos va a leer un fragmento. Sí, y píllame ejemplar, y me avisas. Silvia. La paradoja de la lectura radica en que el sendero hacia uno mismo pasa por el libro, pero debe seguir siendo un pasaje. El buen lector procede a una travesía por los libros, pues sabe que cada uno de ellos es portador de una parte de sí mismo y puede abrirle camino en el caso de que sea lo suficientemente sabio como para no quedar atrapado en él. ¿Algún WhatsApp? Vale, porque hay unos cuantos... Espérate. Entonces, ¿este libro Aquí. se encontraría en autoayuda? No. De hecho, por ejemplo, el epílogo del libro. Pues el título es de autoayuda, total, ¿eh? Y remato con esto. Hemos dicho que era una especie de teoría sobre la lectura, era una especie de intento de desacralizar la lectura canónica o la lectura con mayúsculas, pero también es un intento de
que reinterpretemos nuestra relación con los libros. Los libros son, los textos literarios son objetos móviles, sujetos Sí, a señor. múltiples interpretaciones. Hay que quitarle ese carácter sagrado, pomposo, beato. Y participan en esa gran conversación universal que es la literatura. Y en esa gran conversación universal los lectores debemos tener un papel activo, creativo, porque aportamos nuestra subjetividad, formamos parte también de esa gran conversación. Y aprovechando que son objetos móviles y flexibles, todos podemos aportar nuestro grano de arena ahí. Silvia. Gracias, Bruno. Leí Frankenstein, que para mí solo era una película estúpida, que después de leerlo me lo confirmó. El libro fue todo un descubrimiento. Soy filóloga, he leído desde pequeña y no me podía creer mi ignorancia. Yo sí leí el Ulises de James Joyce, lectura obligatoria, pero prefiero Dublineses. El reciente fallecido Sánchez Ferlosio, cuando le preguntaban su opinión, decía que para qué si nadie cambia la suya. Me alegro mucho cuando Ramón anuncia tu colaboración y no solo es lo que dices, sino cómo. Sí, señor, estamos completamente de acuerdo. Un abrazo a esta oyente, esta filóloga. Buenos días, conseguí leer 250 páginas del Ulises. Cada capítulo 2 veces más las explicaciones de la editora. No entendí nada. Me quedo con esta opinión. Virginia Woolf sobre James Joyce. Acabé Ulises y me parece un fracaso. El libro es difuso, pretencioso, vulgar, no solo en el sentido común, sino también en el literario. Quiero decir que un escritor de primera línea respeta demasiado el acto de escribir para permitirse hacer trampas. Yo es que recuerdo lo que siempre ha dicho Paul Leoto, que es uno de mis favoritos, que era muy de Stendhal, y decía, para escribir tienes que emplear la naturalidad, como cuando le escribes una carta a un amigo o una amiga. Esa es la gran prosa. Y decía, ojo, eso no quiere decir que escribas de una manera chata, roma, sencilla, imbécil, de hola tío, ¿qué haces? ¿Estás bien? No, pero que decía, esa prosa de las cartas, claro, la de las cartas de antaño, esa es la gran literatura. Y no, claro, porque yo siempre pienso lo mismo de Ulises, de vale, tío, muy bien, o sea, tienes un pedazo de cerebro, pero has querido hacer un mondongo ahí, que yo estoy como Virginia Woolf, que me parece muy pretencioso, de vale, ¿y qué? Porque además yo luego siempre he pensado que escribir de manera pedante es muy fácil. Lo difícil es escribir de manera sencilla. Y lo difícil es que te entienda tu vecino albañil, el catedrático de Derecho Romano, un abrazo para Baliño, Bruno Montano, David Aroncher, Martín, etcétera. Eso es lo difícil, pero escribir en plan abstruso, retorcido y tal, eso es relativamente fácil. La gente lo confunde como gran literatura y dices, no, eso no es gran literatura, eso es majadería. Mi libro Coco es El péndulo de Foucault, lo he empezado como 5 veces y ese comienzo del tipo en el museo divagando sobre los sistemas numéricos me mata. Pero lo tengo que leer, es uno de mis retos personales. Ya tengo hijos, he plantado árboles, solo me falta leer este puñetero libro y escribir un libro comentando la experiencia. Yo tampoco lo he intentado nunca, porque a mí hay libros que me repelen de entrada. Yo lo he intentado 3 veces, yo lo tengo y no... Pero igual como a lo mejor hay películas que te repelen, 10 actores que te páginas. repelen, libros que te repelen, hay libros que me repelen y digo, que no. La insoportable levedad del ser, ni lo he intentado nunca. Esa cosa así de moda, uy, qué listo, tal, así con ese lado tan religioso, y dices, mira, pues no contéis conmigo. A Pablo Iglesias le pasó con Ana Pastor, quedó fatal dando a entender que había leído el último libro de David Jiménez, el director. Menudo zascas que le dio a Ana Pastor, que sí lo leyó. Daba mucha vergüenza ajena, pero fue muy divertido escucharlo si no lo habéis hecho. El egocentrismo entre gremio de escritores existe en otros gremios. Creo que es inherente a destacar en algún rango intelectual. Yo me aficioné al mundo del vino y durante 4 años me metí en ese sector de manera profesional, así que tuve acceso a momentos únicos de exaltación del ego de muchos y la tontería de otros tantos que hizo que me hastiara y acabé saliendo de ese sector. Hay que ser más natural y más humilde, señores, que estamos más guapos. Estamos de acuerdo. Este es para mí. Me dice, hola Silvia, he terminado de escribir una novela de ciencia ficción que narra la historia de un hombre en su periplo por saber quién es y dónde se encuentra cuando despierta después de haber muerto. Me encantaría saber tu opinión sabiendo que te gusta el género sci-fi. Me dice si me lo puedo enviar. No sería, mamá, ve que yo no soy experta, yo solo soy a Silvia. Te lo quiere enviar a ti y a ti. Se lo envías a Silvia. Pues me lo envía. Lo que no sé es cuándo lo voy a leer. Que aún voy por el de Posteguillo, después tengo el de Winslow. Vale. A ver, Ramón, cuando entrevistaste a Espido Freire, ¿te habías leído el libro? Porque parecía que estaba de mala leche. No. ¿Para qué te voy a mentir? No me lo había leído. Hoy que estamos así con la verdad total, no. Por respecto a lo que he dicho, me queda uno para Bruno. Yo estuve una vez en un concierto de jazz y detrás de mí... Ahí hay cantidad de pedantuelo, sí, y detrás de mí había 2 personas hablando y a mi lado había otra persona que se giró y les dijo, oye, por favor, ¿os podéis callar?
y le dijeron una cosa que dije yo, qué brillante. Y dice, perdona, el jazz nació Sí. en puticlubs Sí, y todos en Tugurio, gritaban, sí, fumaban sí. y Sí, hacían señor, lo que no... sí, o sea, señor. que tú ahora no Sí, te señor. cojas Sí, sí. a la A de, rama de los de la... oh, que sí, no sí. es música clásica, Sí, sí, que es jazz, sí, y sí. no me pienso callar. Sí, sí. Y la otra persona chitó. Sí, sí. Pero dije, coño, qué gran Sí, verdad, sí. es cierto, Sí, ¿eh? sí. Este lo disparo, Bruno, es para ti. Hola, buenos días. Quería preguntarle a Bruno Montano, que le pregunté hace un par de semanas ahí en la tienda a él personalmente, si ya tienen a la venta el libro de Kentucky Seco, de la editorial Sajalín, de Chris Offutt. Venga, gracias. Es Pues- muy buena editorial, publica cosas de novela Muy negra, interesante, sí. son los que han publicado prácticamente todo de Edward Bunker, que yo lo tengo y es una editorial pequeñita pero muy, muy chula. Pues en ese momento no sé si lo tenemos físicamente en la tienda. Yo le invito a que lo busque en fnac.es y seguramente si aparece ya en fnac.es es que nosotros lo tenemos por lo menos en catálogo ya también. Bruno, siempre es un placer estar contigo y tenerte. A ver si eres más a menudo ladrón de libros, ladrón de corazones. Es el Clooney de la literatura. El club de la literatura, amigos, con ese pelo canoso, esos ojos azules, sí señor. Es más guapo que Clooney, hombre. Pues Mi a mí mujer- me gusta más Bruno. Mi mujer dice que soy más guapo que Clooney. Pues tiene toda la Pues se razón. lo dice a tu mujer. Volvemos enseguida. 99.9 Valencia Radio.